Gente, saquen a los niños de la sala, porque el caso de hoy es de esos que nos gustan por aquí, ¿verdad? Una gran vuelta de tuerca, cuando una mujer que estaba divorciándose acepta una invitación para salir a cenar con otro hombre, pero termina metiéndose en medio de un lío lleno de picardías, fetiches bastante pesados que nunca podría haber imaginado y que acabarían quitándole la vida de una manera trágica. Ven conmigo a descubrir esta historia que dudo mucho que logres descifrar lo que le pasó a la pobre chica antes de que yo lo revele. Hola, soy Sue, bienvenidos al canal. Si les gustan las historias bizarras, crímenes reales, teorías de conspiración, curiosidades y cosas extrañas, no olviden suscribirse, activar la campanita, dar like, comentar y compartir, que nos ayuda mucho. Y vamos al video. Para que podamos armar bien la escena, vamos a la ciudad llamada Fallbrook, en California, en los Estados Unidos. Y Fallbrook es una ciudad bastante tranquila, con poco más de 30,000 habitantes, y es conocida por tener una enorme base militar, el Camp Pendleton, que es la base donde entrenan y forman a los famosos Marines, es decir, los infantes de marina. Ese escuadrón de élite del ejército por el que muy pocas personas logran pasar el entrenamiento y la formación. Y fue precisamente allí donde Corey y Brittany Kilgore vivieron en 2012. Ambos tenían 20 años cuando se conocieron. Corey era militar y Brittany era su esposa. Y los dos vivían en la base después de haberse mudado desde la ciudad en el estado de Missouri. Brittany creció en un pueblo pequeño y, según personas cercanas a ella, era una joven introvertida y reservada, pero era muy divertido cuando ella tenía intimidad con alguien. Ella y Corey comenzaron a salir después de conocerse en la iglesia y la relación evolucionó rápidamente, muy rápidamente de hecho. A las pocas semanas de conocerse ya hablaban de matrimonio, que finalmente se concretó unos meses después. Ya verás. En cuanto Corey se graduó de la escuela, se alistó y Brittany se convirtió en esposa de militar. Y poco tiempo después, los dos ya estaban viviendo en la base de Camp Pendleton, comenzando una nueva vida juntos. Pero mucha gente alrededor de la pareja estaba preocupada. Esto porque eran muy jóvenes, se conocían desde hacía poco tiempo y solían pelear bastante para ser una pareja recién casada. Y ahora se estaban mudando al otro lado del país, lejos de toda la red de apoyo que siempre habían tenido. Pero bueno, tal vez funcionara. Pero no fue así porque con el paso del tiempo las peleas se intensificaron y el matrimonio empezó a desmoronarse. Y cuando Corey fue enviado a luchar en la guerra, Brittany decidió que ya no quería seguir con esa vida cuando él regresara. Ahora mira, solo que presentimos que el marido ganó, ¿verdad? Justo antes de que él abordara el avión, ella le entregó los papeles del divorcio y le dijo: «Profesor Corey, mira, me voy». El tipo que ya iba a la guerra recibe una bomba en la cara antes incluso de despegar, ¿verdad, mi gente? Finalmente, puso fin a esa historia y compró un billete para el 17 de abril de 2012 para regresar a su ciudad natal. Ese era el plan, irse, empezar de nuevo y volver a casa. Pero ese plan nunca llegó a materializarse. La última vez que se supo de ella fue el 13 de abril de 2012. Para colmo de lo macabro, era viernes 13. Su familia la esperaba y se preparaba para darle la bienvenida. Pero en los días previos al vuelo simplemente no pudieron volver a contactar con ella. Los mensajes quedaron sin respuesta, las llamadas nunca se conectaron. Muy extraño, ¿verdad? La preocupación comenzó a crecer. En cierto momento, la madre de Brittany recibió una llamada del teléfono móvil de su hija. Pero el alivio no duró mucho. No, porque no era Brittany quien estaba al otro lado de la línea. Era un desconocido que decía haber encontrado su teléfono móvil en el centro de San Diego y que la llamaba para avisarle. Y fue entonces cuando la policía entró oficialmente en el caso. Comenzó una investigación por desaparición. Los investigadores entonces empezaron a hablar con amigos y personas cercanas para entender el último movimiento conocido de Brittany. Y así fue como descubrieron que ella había quedado en salir a cenar con otro militar de la base, un hombre llamado Lois Parris. Después de eso, ella desapareció. Cuando Lois fue interrogado, contó la siguiente historia. Según él, los dos realmente iban a cenar juntos, tal vez ir a algún otro bar, bailar un poco, disfrutar la noche, pero a última hora los planes habrían cambiado.
Lois dijo que él estaba conduciendo y cuando llegaron al restaurante dejó a Britney en la puerta y fue a buscar un lugar para estacionar. Hasta ahí todo normal, ¿no? El problema es que, según él, después de estacionar en la calle de atrás, cuando regresó, pocos minutos después, Britney simplemente había desaparecido. Dijo que miró para un lado, miró para el otro, no la vio y pensó que se había ido con otra persona. Pero ¿cómo así, verdad, mi gente? Aquí hay algo raro en esto. ¿Tú creíste en esa historia? No, yo tampoco. Y por lo visto la policía tampoco. Entonces vamos a conocer quién era en realidad ese tal Lois Paris. Y ahora es cuando aparece el primer giro en la historia. En esa época, Lois tenía 45 años y era sargento del Cuerpo de Infantería de Marina. Ya llevaba unos 16 años en los Marines, no tenía antecedentes penales. ¿Y adivina qué? Estaba casado y tenía una hija de 13 años que vivía en la base. Ya verás. Lois y su esposa conocían a Corey y Brittany, pero no eran precisamente amigos íntimos, solo conocidos, en parte porque vivían muy cerca el uno del otro dentro de la base militar y ya se habían cruzado en algunos eventos sociales. Se veían, hablaban de vez en cuando, ese tipo de interacción que era común en la base. Lois rápidamente se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición de Brittany. Inicialmente no había pruebas para arrestarlo, pero terminó siendo detenido por un motivo inusual. Al registrar su coche, los policías encontraron un fusil AR-15. Pero el tipo era militar. ¿Cuál es el problema de que tenga un arma así, no? Resulta que, al verificar el número de registro, ese fusil era robado. Y Louis no lograba explicar qué estaba haciendo con ese hacedor de agujeros robado, ¿sabes? Fue detenido, por eso. Mientras tanto, la búsqueda de Britney comenzaba de verdad. Su celular había sido encontrado en San Diego, que quedaba a aproximadamente 1 hora de distancia de Fallbrook. Un área enorme para rastrear, ¿no? Pero mientras investigaban la desaparición, los policías empezaron a descubrir otra faceta de Louis. Y es aquí donde la historia empieza a volverse aún más oscura. Mira esto, una mujer que ya había tenido una relación con Louis le contó a la policía que él tenía un patrón de ir detrás de las mujeres. Según ella, Louis era como un Don Juan que solía buscar mujeres vulnerables, acercarse a ellas, dándoles mucha atención, mucho encanto, mucho cariño. Y después de dejar a las mujeres totalmente involucradas y enamoradas, poco a poco, él iba empujando los límites cada vez más. Las prácticas de salir desnudos se volvían más agresivas, más intensas, más violentas, si es que me entienden. Hasta que finalmente entraban en dinámicas de BDSM, que es una dinámica de dominación, sumisión y dolor consensuado. Y aquí es importante separar las cosas. El problema no era la práctica en sí. Al final, hay gustos para todo y cada quien sabe lo que hace entre 4 paredes, ¿verdad? Mi gente. Te lo digo a ti mismo, pillines y pillinas a los que les gusta algo más al estilo 50 sombras de Grey. El problema, según los relatos, era la forma en que él actuaba, sin respetar los límites, sin aceptar un no y sobrepasando barreras. En determinado momento, la policía encontró un video en el que Louis, que usaba el nombre de Ivan cuando interpretaba a ese personaje masoquista, aparecía agrediendo a una mujer con varios objetos. Y según la descripción, incluso cuando ella le suplicaba que parara, él continuó hasta que ella se desmayó. O sea, detrás de esa imagen de militar, esposo y padre de familia, existía otra vida así, completamente separada. Una vida que su esposa y su hija desconocían por completo. ¿Está mal? Tranquilo, que se pone peor. Porque Louis también tenía una novia llamada Dorothy Maraglino. Y era con ella con quien mantenía esa otra vida secreta. Cuando la policía descubrió la relación de Louis con Dorothy, fueron a la casa de ella. Y lo que encontraron allí fue un ambiente totalmente dedicado a ese estilo de vida. Cadenas, látigos, diversos objetos para ser colocados en todo tipo de lugares relacionados con prácticas secundarias extremas. Todo dentro de una habitación de la casa, que había sido transformada en una especie de mazmorra. Pero eso no era todo. En la casa también vivía otra mujer, una mujer llamada Jessica López. Pero su situación allí era extremadamente inusual. Jessica vivía dentro de la mazmorra y no tenía cama, dormía dentro de un armario. Y, según lo que surgió en la investigación, formaba parte de esa dinámica, como la esclava del grupo. Mira eso, ella usaba un collar de perro todo el tiempo.
Ella hacía la limpieza, obedecía órdenes y ocupaba el papel más sumiso en ese triángulo formado por Louis, Dorothy y Jessica. Para Louis, lo que él llevaba una vida normal, como un sargento respetado, casado, padre de familia, todo aquello parecía funcionar como una vida paralela, casi como un personaje de fin de semana, ¿sabes? Pero para Dorothy y para Jessica, eso era toda su vida. Era las 24 horas del día. La policía realizó una pericia en el celular de Louis y en el de Brittany, que había sido encontrado tirado en la calle, en San Diego. Cuando estos dispositivos fueron analizados, se hizo un descubrimiento decisivo. Al contrario de la historia contada por Lois, los datos mostraban que esa noche ninguno de los dos celulares había salido de Fallbrook. O sea, la narrativa de que habían ido a cenar a San Diego simplemente no cuadraba, ¿no? Según la investigación, lo que ocurrió fue otra cosa. Louis había ido a buscar a Brittany, la recogió y llevó a la joven a la casa de Dorothy. El celular que apareció en San Diego habría sido llevado hasta allí. Solo después, tal vez por la propia Brittany, que estaba desaparecida, o tal vez por alguien que quería despistar a la policía. Y ahí surge una pregunta inevitable. Si Brittany y Louis apenas se conocían, ¿por qué ella aceptó salir con él? La respuesta también apareció durante la investigación. En los días previos al viernes 13, Brittany estaba arreglando la casa, empacando sus cosas, preparándose para irse de California. Fue en ese contexto que apareció Louis. Él sabía que ella se estaba divorciando y que se mudaría en poco tiempo. También sabía que el esposo, Corey, había sido enviado a la guerra de Afganistán. Él fue a su casa y la invitó a cenar, pero ella se negó. Entonces él insistió. Dijo algo así como, mira, puedo ayudarte a arreglar la casa, ayudarte con la mudanza. Si aceptas, sales conmigo. Ella volvió a decir que no, y entonces él insistió una vez más. Dijo que si ella aceptaba salir a cenar con él, al día siguiente pondría a 5 marines a su disposición para ayudarla a empacar todo, ¿no? Y fue ahí cuando Brittany cedió. Quien ya se ha mudado sabe bien la locura que es, ¿verdad? Tal vez ella quería aprovechar la ayuda ofrecida, o tal vez realmente quería salir con Louis, pero estaba haciéndosela difícil. No sé, ¿verdad? Aunque finalmente aceptó la invitación, Brittany no estaba tranquila. Ella les comentó a sus amigas que no quería ir, que tenía un mal presentimiento respecto a Louis. Entonces llegó uno de los momentos más aterradores de toda esta historia, mi gente. Poco después de subir al auto de él, unos 10 minutos después, Brittany le envió un mensaje a una amiga. El mensaje decía simplemente auxilio. Ese fue el último mensaje verdadero enviado por ella. Más tarde, esa amiga le envió un mensaje desesperada, queriendo saber si todo estaba bien. Llegó a llamarla, pero recibió un mensaje de vuelta de Brittany diciendo que estaba todo bien, que se estaba divirtiendo, bailando en una discoteca y que no podía contestar. Solo que la amiga se quedó desconfiada. Brittany no solía actuar así y hasta la forma de escribir en los mensajes era diferente. Desde el último mensaje, Brittany desapareció del mapa. Los investigadores volvieron a periciar el auto de Louis Parris y allí encontraron guantes y bolsas ensangrentadas. Los exámenes confirmaron que la sangre era de Brittany. También encontraron una porra eléctrica con el ADN de Louis y de Brittany. En ese momento la situación ya se estaba poniendo muy pero muy mal para él. La sospecha era que Brittany había sido sometida con ese taser. Y a partir de ahí, solo Dios sabe lo que pasó, ¿no? Pero mientras la investigación avanzaba, sucedió algo más. Dorothy y Jessica desaparecieron de la casa. La policía fue a su casa, pero los dos ya habían huido. Se les consideraba fugitivos y sus fotos circularon como si fueran personas buscadas. Ya verás. Al día siguiente, apareció una pista en un hotel no muy lejos de allí. Pero cuando la policía irrumpió en la habitación, solo encontraron a Jessica López. Ella estaba cubierta de cortes, había sangre por todas partes. Parecía un intento de autolesión. En el baño los policías encontraron una nota que decía "Pigs, read this", que traducido significa "cerdos, lean esto". En Estados Unidos, los criminales llaman cerdos a los policías. Junto al mensaje había una carta de 7 páginas. Por lo que todo indicaba, la carta había sido escrita por Jessica. En el texto, que era como una especie de descripción de lo que había pasado esa noche, insultaba a Brittany con todo tipo de cosas horribles. Y decía que la policía había arrestado a la persona equivocada, dando a entender que Louis no era realmente el verdadero responsable. Según la carta, lo que ocurrió fue lo siguiente.
Britney había sido llevada hasta allí, pero no aceptó entrar en la casa y se resistió violentamente. Entonces, Jessica la habría agredido, dominado y, más tarde, la mató por estrangulamiento. Después, según ese relato, el cuerpo habría sido abandonado en la región de Lake Skinner, a unos 45 minutos de Fallbrook. La policía fue hasta el lugar, y poco tiempo después Britney Gilgore fue encontrada. Y su esposo, que aún estaba en servicio en Afganistán, había sido avisado de que su esposa estaba desaparecida y ya había conseguido autorización para regresar de la guerra y acompañar el caso. Pero incluso antes de llegar, recibió la confirmación de que su esposa estaba muerta. Recibí una llamada del departamento del sheriff del condado de San Diego y me informaron que el forense de San Diego identificó positivamente el cuerpo encontrado ayer en el condado de Riverside como el de Brittany Kilgore, de 22 años. Su esposo, hace algunos días fue contactado mientras estaba de servicio en Afganistán. Él forma parte de una unidad de artillería, fue puesto en licencia de emergencia y comenzó el proceso para regresar a Estados Unidos. Cuando comenzó ese proceso, era un caso de persona desaparecida. Ahora, incluso antes de que él llegara de regreso a Estados Unidos, su esposa separada ya había sido confirmada como muerta. Una persona está bajo custodia acusada de asesinato, una mujer, Jessica López, de 22 años. Otro sospechoso potencial fue presentado hoy ante el tribunal, que es Luis Pérez, de 45 años. Él se declaró inocente de cargos no relacionados. Jessica fue arrestada por la muerte de Britney. Louis seguía bajo investigación. Y la historia se volvía cada vez más horrible. Por lo que salió a la luz, Britney habría sido sometida a tortura dentro de esa mazmorra antes de morir. Varios objetos encontrados allí dentro fueron usados en ella. El cuerpo fue encontrado con varias marcas de ligaduras en el cuello, lo que indica estrangulamiento. Y también había señales de que alguien habría intentado desmembrar el cuerpo. Pero quién sabe, ¿por qué desistieron a mitad de camino? Si ya está raro, espera que se pone peor. Eso porque la policía empezó a considerar una hipótesis aún más perturbadora. Mira, el día en que Britney desapareció, el 13 de abril, también era el cumpleaños de Jessica. Y con eso, los investigadores empezaron a trabajar con la teoría de que tal vez Britney había sido usada como una especie de regalo para Jessica. Según esta línea, los tres ya estaban tan inmersos en esa dinámica de fetiches violentos que los límites habían dejado de existir. Lo que antes era fantasía ya no era suficiente. Querían llevar eso a la vida real. Mira qué locura. Jessica fue llevada al hospital, pero le dieron el alta porque las heridas que ella misma se causó no eran mortales. En cambio, Dorothy seguía desaparecida. Los investigadores creían que la verdadera líder del trío era Dorothy. Ella era la maestra del grupo. En su casa había mensajes y notas por todos lados diciendo cómo la esclava Jessica debía hacer las cosas. Dónde dejar cada cosa, cómo actuar, cómo organizar incluso las cosas más banales del día a día. Un ambiente de control absoluto. Imágenes del sistema de seguridad del hotel mostraron que ella estuvo allí junto con Jessica, pero logró escapar antes de que llegara la policía. Y la policía empezó a considerar que tal vez Dorothy había obligado a Jessica a escribir esa carta, asumiendo la culpa y luego cometer el autodelete. Como Jessica era la figura más sumisa de la relación, eso tenía cierto sentido, ¿no? Pero ¿dónde estaba Dorothy? En ese momento, ella estaba al otro lado del país. Los policías lograron hablar con ella por teléfono. Así descubrieron que estaba en otro estado, en Virginia. En la llamada, negó que Britney hubiera entrado en su casa esa noche. Y después de esa llamada, ella, desapareció de nuevo. I'd like to talk to you and see what is going on. Okay. Was Brittany ever at the house that night? I did not see her at the house. You sure about that? Yeah. So, how many times you had the question? I'm not going to give you a change my answer. La policía tardó algunas semanas en localizarla y cuando finalmente recibieron una llamada de alguien que la había visto en un hotelito de mala muerte de vuelta en San Diego, California. Con los tres finalmente identificados y vinculados al caso, el proceso tomó un cariz aún más grave. La acusación decía que Louis, Dorothy y Jessica secuestraron, torturaron y agredieron sexualmente a Britney hasta la muerte. Los fiscales describían el crimen como un asesinato sádico, motivado por fantasías sexuales. Y emociones de tres personas profundamente perturbadas, inmersas en una dinámica de esclavitud,
dominación y abuso. Los fiscales afirman que el asesinato sádico y sadomasoquista de Brittany Kilgore fue motivado por fantasías secas y emocionales de 3 personas perturbadas que practicaban un estilo de vida de esclavitud y dominación. También salió a la luz que los investigadores descubrieron en la casa de Dorothy textos y anotaciones extremadamente violentas escritas por ella, con frases brutales sobre humillar, destruir reputaciones y quitarle a alguien su último suspiro. Los 3 fueron formalmente acusados por la muerte de Brittany y el juicio comenzó en 2015. Louis, Dorothy y Jessica fueron juzgados juntos. La fiscalía no tenía una reconstrucción absolutamente perfecta de cada segundo de lo que ocurrió esa noche, pero sostenía que había pruebas suficientes para demostrar que los 3 estaban involucrados. La defensa, en cambio, intentó otra estrategia. El juicio terminó siendo un poco desordenado, ya que cada uno tenía su propio abogado. Y básicamente cada uno intentaba echarle la culpa al otro, ¿sabes? La defensa argumentaba, por ejemplo, que Louis y Dorothy no estaban en la casa en el momento en que Jessica mató a Brittany, intentando echarle toda la culpa a ella. Para eso, hablaban sobre la carta encontrada en el hotel, en la que Jessica asumía toda la responsabilidad y además decían que habían arrestado a la persona equivocada en ese momento. Al mismo tiempo, los fiscales e investigadores decían que Dorothy era quien comandaba todo eso, que Louis fue quien secuestró a Brittany y que Jessica también participó activamente, pero que estaba siendo utilizada como chivo expiatorio por los otros 2. O sea, un círculo de acusaciones cruzadas. Por su parte, la defensa de Jessica argumentaba que la carta encontrada en el hotel no era una confesión espontánea, sino algo escrito para proteger al hombre que ella veía como su maestro y a la mujer que ejercía sobre ella un papel de dominadora. Al final, independientemente de quién intentó culpar a quién, el jurado entendió que los 3 tenían participación en el crimen. Los 3 fueron considerados culpables y los 3 recibieron la misma sentencia, cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Al final del juicio, Louis todavía tuvo el descaro, la desfachatez de pedir la palabra e hizo un discurso agradeciendo a la familia, a los amigos, a las oraciones, al amor, a la compasión, diciendo que nunca había levantado la mano con ira contra otra alma y afirmando que perdonaba a todos los que le habían dado la espalda. ¿Se puede creer? Me gustaría aprovechar este momento para agradecer a mi familia y a los amigos que estuvieron a mi lado durante este periodo horrible y difícil. Agradezco sus oraciones, su amor y su compasión. Jamás olvidaré sus amables palabras de aliento. Quien me conoce sabe que nunca he levantado la mano con ira contra otra persona. Para aquellos que me dieron la espalda, solo tengo amor y perdón para ustedes. Los perdono a todos ustedes. Palabras bonitas, pero no me lo creo ni un poco. Que esos 3 locos se pudran ahí en la cárcel. Y quién sabe, tal vez encuentren a alguien allí para hacer masoquismo con ellos. Solo que, mientras tanto, Brittany nunca más pudo volver a casa. Y esa es la parte que destruye. Porque al final de cuentas ella se estaba yendo. Ella estaba a punto de empezar de nuevo. Ya tenía el pasaje comprado, pero se cruzó con las personas equivocadas en el momento equivocado. Y sinceramente, una de las cosas más tristes de este caso es pensar que Brittany ya le había comentado a sus amigos que tenía un mal presentimiento sobre Louis. Ella sintió que algo andaba mal. Quizás esa sea una de las lecciones más angustiantes de esta historia. A veces nuestro instinto percibe el peligro antes de que nuestra mente pueda explicarlo. Y creo que deberíamos prestar más atención e importancia a nuestra intuición, ¿no, mi gente? Siguen presos. Intentaron apelar, pero se los negaron. Al parecer seguirán viendo el sol tras las rejas hasta que les toque arder en el infierno. En 2022, Dorothy publicó un libro de poesías dramáticas y música, además de ya haber escrito varios artículos para blogs y reportajes, contando cómo es de difícil la vida de un condenado, la cadena perpetua. Pero en serio, ¿no? Mi hija, por el amor de Dios. Entonces eso es todo, mi gente. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Si te gustó, ya deja tu like y comenta aquí qué te pareció este caso. Bizarro. Y aprovecha para compartirlo con quien le guste ver cosas extrañas, ¿eh? Compártelo ya, ¿vale? Ah, y no te olvides de suscribirte al canal si te gustó, ¿vale? Por el amor de Dios. Y estén atentos para el próximo video. Dijo, ¿habló?